A nombre del doctor Francisco Estrada Porroa, que es coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, agradecemos mucho que estén el día de hoy en este ciclo de conferencias. Si han seguido las anteriores, pues sabrán que cada mes se aborda una temática principal relacionada al cambio climático. En este mes eh, hemos decidido hablar un poco sobre divulgación relacionada a este tema. Y la semana pasada tuvimos a Raiza Pilatowski, que es directora de Estudios Planeteando, y en esta ocasión invitamos a la bióloga Erika Marcé del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y básicamente ella va a abordar qué están haciendo desde el INEC. Y bueno, antes de que le dé la palabra, me gustaría un poco hablar sobre ella y su trabajo. Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el inicio de su carrera profesional participó en diversos proyectos de investigación sobre ecología y conservación de vertebrados en México, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Posteriormente se especializó en la UNAM en divulgación de la ciencia, campo en el que cuenta con 15 años de experiencia. Desde hace 5 años labora en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde se desempeña como directora de vinculación y divulgación, coordinando las actividades relacionadas con comunicación, divulgación y educación del instituto. Actualmente se encuentra cursando la maestría en educación ambiental en la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, Erika va a dar su presentación y al final vamos a tener unos 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si a lo largo de la presentación se les ocurre alguna, la pueden dejar ya sea aquí mismo en la plataforma de Zoom o en Facebook, y al final se las haremos a ella. Pues muchas gracias y adelante, Erika. Muchísimas gracias, Darío, y muchísimas gracias al doctor Francisco Estrada, ¿no? Un gran amigo. Y muchas gracias a todos los que están ahora aquí con nosotros en esta conferencia. Pues yo les voy a platicar un poquito la experiencia que tenemos desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para la conformación de una cultura climática. Entonces les voy a compartir mi pantalla para iniciar esta conversación. Bueno, pues en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no solamente estamos convencidos de que es necesario impulsar una cultura climática en el país, sino que además es una obligación que tenemos por la Ley General de Cambio Climático. Entonces, pues es algo en lo que pues realmente, aunque el instituto es un instituto pequeño del gobierno federal, pero pues es una actividad muy importante para el instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues una cultura climática, ¿por qué no? Últimamente nosotros podemos ver en cualquier así medio de comunicación que nosotros elijamos alguna noticia de cambio climático. Podemos ver cualquier titular o de las noticias internas de los periódicos o demás que hablan de la crisis climática, ¿no? Entonces, esta crisis climática, yo siempre que lo veo digo, bueno, ¿será que esta crisis climática es una cosa separada o diferente de las crisis, de otras crisis que enfrentamos, ¿no? O son estas ganas que tenemos luego los seres humanos o cierta formación que tenemos también por separar las cosas y por seccionarlas y las separamos realmente de lo que llamamos y de lo que pues consideramos que es la crisis civilizatoria, ¿no? Es una crisis en la que, o sea, es la crisis de la humanidad en la que estamos ahorita metidos. Es una crisis que está formada por diversas crisis, es una crisis ocasionada también por esta globalización, occidentalización y el tipo de desarrollo que tenemos. Es un desarrollo que solamente mide números, que solamente tiene metas, ¿no? Y que no tiene límites en la parte económica, ¿no? Tenemos una crisis ecológica donde hemos destruido una gran cantidad de ecosistemas, alterado las funciones de estos ecosistemas y por lo tanto esto repercute directamente en nuestro bienestar. Tenemos una crisis social donde las desigualdades aumentan día con día. Tenemos crisis demográficas
migraciones, aumentos pues de población en ciertas zonas, abandonos en otras. Hay una crisis política donde hay una falta de credibilidad total y absoluta dentro pues de los líderes políticos, ¿no? A nivel mundial en general. Hay una crisis rural, donde hay una tecnificación del campo que pues va arrasando por completo, y también hay un abandono, por otra parte, del campo, una crisis urbana donde las ciudades son pues causantes principalmente del cambio climático, de la contaminación y destrucción de los ecosistemas, aunque, o sea, porque demandan una cantidad de recursos impresionantes, pero también ahí, o sea, las ciudades son pues son muy importantes también en las soluciones, ¿no? Justo porque son estos demandantes, ¿no? De los recursos. Entonces, pues la expresión máxima de todas estas crisis, de esta crisis de la civilización, la podríamos denominar como cambio climático. Eso es, o sea, no es nada más una cuestión de estar emitiendo gases y compuestos de efecto invernadero, sino que es esta expresión así, o sea, máxima de todas estas crisis que les he estado diciendo, pero además no solo es la consecuencia de estas crisis, sino que además potencializa todas estas crisis. Entonces, pues en realidad es que pues sí estamos metidos en un embrollo por la forma en que hemos desarrollado y construido nuestras sociedades modernas, ¿no? En un sistema económico sin límites, que considera pues a todos los ecosistemas como recursos inagotables para su consumo, ¿no? Entonces, es un sistema que ha propiciado además no solo la destrucción de los ecosistemas naturales, sino también las desigualdades que aquejan a la humanidad, ¿no? Entonces, pues es necesario, por supuesto, que hagamos un alto y que decidamos cambiar, ¿no? O sea, dirigirnos hacia otra parte, pero no podemos seguir con esta visión de desarrollo que solamente mide el crecimiento en términos de Producto Interno Bruto, que genera desigualdades y pobreza, donde además culpa a los pobres, ¿no? Por ser los causantes de la degradación ambiental, donde se ve a la naturaleza como algo que está hecho para nuestro aprovechamiento, que los procesos productivos además son lineales. Eso quiere decir que extraemos, transformamos, usamos y desechamos y volvemos a extraer, transformar y demás, ¿no? Entonces, no tomamos en cuenta además pues otros saberes, otras formas de relacionarnos con el mundo. Tenemos además, se considera como estos recursos ilimitados y a disposición del ser humano, y es una visión de corto plazo. Necesitamos cambiar definitivamente hacia una visión sustentable, donde el crecimiento, pues claro que es necesario, pero no por encima del ambiente, porque entonces nuestro bienestar estaría finalmente afectado directamente, y es necesario solucionar pues la pobreza. O sea, no se ve como un problema la pobreza, sino más bien se ve como que es necesario solucionarlo para lograr una sustentabilidad. Necesitamos vernos como parte de la naturaleza, no como que estamos por encima de la naturaleza. Pues por supuesto impulsar procesos productivos cíclicos o circulares, ¿no? Donde pues ya no se desechan, sino que vuelven a entrar al ciclo de producción. Necesitamos valorar otro tipo de conocimientos, como son los conocimientos endémicos o tradicionales, impulsar la participación social, revisar el patrimonio biocultural y una visión, por supuesto, a largo plazo. Pero para hacer esto, ay, no me deja cambiar, espérenme. Para hacer esto, pues no lo podemos hacer nada más solos desde un sector. Necesitamos que
pues tanto sociedad, academia, empresas, gobierno, todos en conjunto, unamos esfuerzos, cada quien desde su trinchera, ¿no? Yo siempre digo que como a mí, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol y entonces yo siempre lo relaciono con un equipo de fútbol, ¿no? Y entonces, pues si alguien en su posición no está haciendo lo que debe de hacer, pues al final el equipo pues no funciona, ¿no? Y no puede lograr el objetivo. Y pues lo mismo aquí, ¿no? Somos un equipo, toda la sociedad es un equipo y cada quien tiene que hacer su parte para enfrentar este gran reto. Entonces, para ello necesitamos, o sea, para que esta sociedad actúe en conjunto, necesitamos crear una cultura climática que en realidad es una, por lo que les decía hace rato, o sea, no nada más es una cultura para enfrentar el cambio climático, o sea, como para reducir emisiones o volvernos ahora capitalistas verdes o algo así. O sea, necesitamos generar una nueva forma de estar en el planeta, ¿no? Entonces, esta cultura climática no es nada más una cuestión de reducir emisiones, es una nueva forma de estar. Pero para ello, por supuesto, que tenemos que cambiar valores, generar conciencia, conocimientos, debe de haber cambio de comportamientos, de actitudes, y entonces para que podamos hacer frente al cambio climático. Pero ya les decía yo que enfrentar el cambio climático es mucho más grande, ¿no? Entonces, para ello es súper fundamental, pues, garantizar la parte la parte educativa y la parte de la comunicación. Ahí, en esta lucha contra el cambio climático, la comunicación y la educación juegan un papel muy importante. ¿Y por qué? O sea, y pongo esta caricatura porque, y una disculpa que esté en inglés, pero me parece muy importante, ¿no? La ciencia, la verdad es que, o sea, lleva hablando del cambio climático ya muchos años. El IPCC lleva 30 años hablando sobre el cambio climático y sobre el impacto que este puede tener en el planeta, pero sobre todo, o sea, también en las sociedades humanas. Entonces, ¿cómo es posible que llevemos 30 años y que no o sea, se hayan logrado los cambios necesarios para poder enfrentar este problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso no lo hemos comunicado bien? ¿La ciencia no lo ha comunicado bien? No estamos educando a nuestras niñas, niños y adolescentes para enfrentar un fenómeno así o para cambiar la forma de estar en el planeta. Pues parece que ahí es donde ha habido también un pequeño problema, ¿no? Entonces, es complicado comunicar el cambio climático en diversos sentidos, ¿no? Uno es porque, bueno, además de que es un fenómeno pues complejo, porque finalmente tiene pues sus causas son múltiples, ¿no? Y además sus impactos son también multisectoriales, entonces pues es un fenómeno sumamente complejo de abordar. Por otra parte, no es tan fácil, o sea, como que dices, bueno, pues yo qué sé, me tropiezo, me caigo y me pego en el brazo y me duele, ¿no? O sea, no hay una acción-reacción tan inmediata que entonces dices, ahora voy a caminar con cuidado para no caerme. Aquí la emisión de los gases de efecto invernadero, pues en realidad, o sea, como que tampoco lo ves tanto y tampoco tiene, o sea, sus impactos son inmediatos. Entonces, parecen como que lejanos, ¿no? Y siempre se habla, o sea, se había hablado, digo, ya finalmente, ahorita estamos ya enfrentando todos los impactos, o sea, los impactos del cambio climático, pero desde hace 30 años que se empezó a hablar mucho más del tema, ¿no? Digo, no es que apareció el tema del cambio climático con el IPCC, ya venía, ¿no? Pero de todas formas, pues, o sea, como que parecía que era, pues, pues, en un tiempo lejano, ¿no? Y en un espacio lejano, al menos, por ejemplo, para los mexicanos, o sea, siempre la comunicación
sobre cambio climático siempre nos ponían al oso polar, ¿no? Sobre su pedazo de hielo. Y entonces, pues la verdad para los mexicanos, pues decíamos, híjole, qué pena por el oso polar, pero en realidad para nosotros, ¿qué tanto tiene que ver conmigo, con mi realidad? En este momento, el oso polar, ¿no? Pues parece que está muy lejano a mí, ¿no? Entonces, también ha habido un aislamiento del ambiente por parte de todas las sociedades modernas, hay una falta de gratificación, es decir, o sea, si yo voy por ejemplo, cuando hacemos limpieza de playas o de ríos o de bosques, pues obviamente retiramos la basura y hay un cambio que estamos viendo. Aquí dejamos de emitir gases de efecto invernadero y pues no es algo que lo veamos como tal, ¿no? Entonces, pues como que no sabemos si estamos, o sea, si está pues teniendo un impacto en nuestra acción, ¿no? Hay una incredulidad, por supuesto, ¿no? En que pues realmente nuestras acciones, esto se ha ido disminuyendo, pero en un inicio había una incredulidad de que nuestras acciones pues pueden causar el problema y por supuesto resolver el problema, ¿no? Esto ya ha ido cambiando, o sea, en estos 30 años también de comunicación sobre cambio climático, pues ha ido cambiando y actualmente, sobre todo, los jóvenes son mucho más conscientes de que sus acciones sí tienen un impacto sobre el clima y que, pues, obviamente sus acciones también pueden hacer, pues, una mejoría, ¿no? Bueno, obviamente, comparado a problemas mucho más tangibles como son, pues, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, todo eso, pues obviamente, o sea, pues le damos prioridad como casi al inmediato, ¿no? A lo que necesitamos para una supervivencia inmediata. Y entonces, pues lo otro, pues no, como que no lo tomamos tan en cuenta, ¿no? Y finalmente, pues hay demasiados intereses, tanto de empresas como de gobiernos, para pues para seguir manteniendo el mismo sistema hegemónico con el cual nos ha llevado a la crisis en la que estamos, ¿no? Pero ¿qué piensa México sobre el cambio climático? Bueno, en 2017 llevamos a cabo esta encuesta nacional, donde el 89% de los encuestados había escuchado sobre el cambio climático, pero en realidad de ese 89%, el 39% tenía un conocimiento real sobre el tema, ¿no? Entonces, pues claramente es la población más escolarizada o con menor edad la que identifica la problemática climática como prioritaria en México. Ahorita este estudio fue parte de la sexta comunicación nacional sobre cambio climático que hicimos en el INEC y ahorita vamos a iniciar pues el proceso de la séptima comunicación nacional sobre cambio climático y llevaremos a cabo otra vez un estudio de percepción sobre cambio climático para que entonces veamos o sea, si ha habido cambios en estos años, ¿no? Entonces esperemos que sí se reflejen los cambios porque eso quiere decir que tanto o sea, pues obviamente ya nos está impactando más el cambio climático, la comunicación ha sido mucho mejor, los movimientos sociales han tenido mucho más impacto en concientizar y en sensibilizar, la educación ha también tenido una buena participación, entonces pues vamos a ver qué resultados nos arroja, espero en unos, pues no sé, en un año o algo así, estarles pudiendo compartir los nuevos resultados. Pero por supuesto, bueno, los jóvenes son los más interesados en el cambio climático y en cambiar sus hábitos. 7 de cada 10 encuestados afirman que pues, ya empezó el cambio climático, entonces es algo que ya, o sea, que aunque no sabemos bien qué es, ¿no? Pero, o sea, sí sabemos que ya hay algo que está empezando a cambiar nuestra vida, ¿no? Y 3 de cada 10 mexicanos afirman que todos somos responsables del cambio climático. Aquí es muy importante, pues, diferenciar, ¿no? Si bien pues prácticamente todos somos responsables como consumidores, ¿no? Y como partícipes de este sistema económico, pues finalmente, pues hay
pues no todo el mundo contribuye de la misma forma, ¿no? Y entonces, pues también es muy, muy importante acotar el término de justicia climática en este sentido, ¿no? O sea, porque generalmente quienes más contribuyen son los menos afectados y los más afectados son los que menos contribuyen al problema, ¿no? Pero será lo mismo, por ejemplo, comunicar sobre cambio climático desde la academia o una organización de la sociedad civil o desde gobierno. Bueno, pues por supuesto que no. Yo he participado en las tres, ¿no? Tanto en la academia como en organizaciones de la sociedad civil y ahora en gobierno. Y por supuesto, pues hay poca credibilidad hacia las acciones que se hacen en gobierno para atender las problemáticas ambientales. Entonces, y les generan pues poca confianza. Entonces, esto es algo que no es de hoy, no es una cuestión de hoy, esto es un reflejo de lo que es gobierno para la sociedad mexicana. Desafortunadamente hemos tenido gobiernos con demasiada corrupción, entonces, pues obviamente lo que se quiera comunicar y lo que sí se hace en gobierno y lo que sí está bien hecho en gobierno, aún así hay un rechazo, ¿no? Por todo lo que venga, que diga gobierno. Entonces, bueno, pues aquí vemos que hay un área de oportunidad muy grande en términos de comunicación de cambio climático, porque, o de problemáticas ambientales, porque en general 7 de cada 10 jóvenes, por ejemplo, desconocen iniciativas adoptadas por el gobierno, ¿no? Entonces conocen cosas que hacen organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y demás, pero no tanto cosas que hace el gobierno. Entonces creo que es muy importante y nos habla a nosotros como gobierno que necesitamos comunicarle de una mejor forma a la sociedad qué es lo que sí se está haciendo, ¿no? Y en el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, bueno, pues finalmente, o sea, yo sí estoy convencida de que sí estamos trabajando, ¿no? Para enfrentar el cambio climático, y entonces es necesario, por supuesto, comunicar todas estas acciones. Entonces, desde el INEC, en cuestiones de comunicación, bueno, y de divulgación y educación, tenemos este abordaje principal, ¿no? O sea, en comunicación, por una parte vemos la parte de comunicación social, ¿no? Que son todas las actividades que hace el instituto, y entonces hay que comunicarlas, y también toda la parte de divulgación, ¿no? Y también tenemos todo un abordaje desde el acceso a la información, de propiciar ese acceso a la información, y estamos impulsando también todo el área de educación dentro del INEC. Entonces, ¿a quiénes nos dirigimos en cuanto a comunicación? ¿A quiénes nos dirigimos principalmente? Bueno, pues nos dirigimos, nuestras audiencias son la sociedad de jóvenes, ¿no? O sea, todos ustedes que nos escuchan ahora, son para nosotros una gran audiencia, porque finalmente quieren ser parte de ese cambio y no tienen miedo a ser pioneros, ¿no? En ese cambio. Entonces, ustedes tienen el ímpetu y las ganas para, bueno, nosotros, yo también, ¿eh? para hacer este cambio, ¿no? Nos dirigimos, por supuesto, a las empresas, porque finalmente tienen un peso económico y político, y es necesario que, como les decía, o sea, hay que generar el cambio también con todos ellos, ¿no? Y necesitan cambiar a otro modelo económico. Al gobierno federal y a los gobiernos locales, no nada más al federal, es una audiencia clave para el instituto, porque finalmente lo que hace el instituto lo traducen en acciones. O sea, nosotros no somos un instituto que genere política pública, sino que nosotros generamos e integramos el conocimiento para que entonces tanto gobierno federal como gobiernos locales
puedan hacer política pública. Entonces, por supuesto que nos interesa muchísimo hablar con los 3 órdenes de gobierno. A la academia, porque finalmente son nuestros aliados, y a los medios de comunicación, porque son formadores de opiniones. O sea, si ustedes se fijan, ya lo veremos un poco en la próxima charla que tendremos la próxima semana con Javier Cruz, que nos hablará un poco de cuáles son estas tendencias en los medios de comunicación, pero es muy importante que los comunicadores pues tengan, para empezar, conocimiento del tema, para que puedan traducir el tema a la sociedad. Y además es muy importante, pues, y lo más deseable es que sean imparciales, ¿no? Que no haya una agenda en ellos, sino que en realidad estén comunicando realmente el conocimiento. Entonces, bueno, desde el INEC tenemos en la parte de comunicación, atendemos a medios a través de entrevistas y boletines de prensa, para poder, o sea, a través de ellos, poder informar a la sociedad. Tenemos talleres de capacitación a medios de comunicación, seleccionamos temas, por ejemplo, que son así como muy, o sea, que están en el momento, pues que se van a tocar, y que sabemos que es importante que los medios cuenten con la mejor información para que lo puedan comunicar. Entonces, hacemos talleres con ellos. Tenemos, por ejemplo, la emisión de la Gaceta Climática, la cual va dirigida principalmente a tomadores de decisiones, ¿no? Para que ellos, pues, tengan la información de todos los estudios que se están haciendo en el INEC y de todos los proyectos, y entonces con base al conocimiento puedan tomar las mejores decisiones. Hacemos también foros para tomadores de decisiones, igual, campañas de comunicación para el público en general. Generalmente estas las hacemos principalmente a través de redes sociales. Entonces, nuestras redes sociales son tanto Facebook y Twitter e Instagram, ¿no? Que son estas, y ahí nos pueden seguir, por supuesto. Esto no fue anuncio, pero síganos, por favor. Y tenemos también, desde la parte de acceso a la información, hemos desarrollado pues un sitio web que tiene el objetivo de concentrar y difundir el conocimiento y las herramientas y los avances del país en materia de cambio climático, para apoyar la toma de decisiones informada, las investigaciones y fomentar una cultura climática en los diversos sectores de la sociedad. Este sitio se llama México ante el Cambio Climático, es el sitio oficial del país sobre cambio climático. Ustedes lo pueden consultar ahí en www.cambioclimático.gov.mx. La administración de este sitio recae sobre el INEC y sobre la Dirección General de Políticas de Cambio Climático de la Semarnat. Entonces, en conjunto, nosotros y ellos llevamos este sitio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en este sitio? Hay 4 secciones principales. La primera es sobre política climática. Como ven, o sea, nosotros estamos como muy enfocados también para que los tomadores de decisiones tengan las herramientas para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos tanto el contexto nacional, que es cómo está organizado el país, ¿no? Bueno, a partir de la Ley General de Cambio Climático se organizó como una reestructuración institucional, y o sea, tanto legal como institucional, para atender el fenómeno. Entonces, pues ahí explicamos cómo está todos estos arreglos, una plataforma muy interactiva para estados y municipios, donde podemos ver cómo las cuestiones que están implementando, o sea, qué instrumentos de planeación y demás tiene cada estado, qué vulnerabilidades y demás. Tenemos una sección dentro de las pues actividades del INEC
por parte de la Ley General de Cambio Climático es la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Nosotros somos el cuerpo técnico para hacer esta evaluación, que la hacen consejeros sociales, o sea, no son personas que no están en el gobierno, ¿no? Y entonces hacen esta evaluación y nosotros pues apoyamos, ¿no? Para que se haga la contribución determinada a nivel nacional, el contexto internacional, la sexta comunicación nacional, que es la última comunicación nacional que tenemos, que son los reportes que el país da a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sobre las acciones, como el estado del arte del cambio climático en el país, una sección obviamente de adaptación y una de mitigación, ¿no? Tenemos otra sección de cultura climática, donde pues entramos directo a una plataforma de divulgación que también la hicimos en el INEC, y que ahora más adelante se las voy a explicar un poquito. Y también tenemos una sección de conceptos generales y de recursos educativos, ¿no? Sobre cambio climático. Todo esto, bueno, pues obviamente está también en crecimiento, y cada vez iremos creciendo y creciendo más. Esta plataforma va aumentando obviamente la cantidad de información y demás, ¿no? O sea, una página web, la verdad es que nunca es un proyecto concluido, siempre tiene que estar en constante movimiento y transformación, ¿no? Hay una sección que justo la estamos ahorita, está en proceso de remodelación, pero bueno, ahorita tenemos en la parte de capacidades y herramientas, tenemos varias herramientas como son el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, ¿no? El Sistema de Información sobre el Cambio Climático, el Explorador de Cambio Climático y Biodiversidad, o sea, varias herramientas que son importantes para los tomadores de decisiones, son súper importantes, pero también para la academia, también hay muchas bases de datos y demás que son importantes para poder llevar a cabo proyectos de investigación. En cuanto a divulgación, bueno, pues tenemos, les decía yo, esta plataforma que se llama El Cambio Climático de Frente, que tiene el objetivo de llevar al público información en lenguaje accesible, ¿no? Información técnica y científica en lenguaje accesible sobre cambio climático, y busca también pues fomentar la acción para enfrentar el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí está la dirección de esta plataforma del Cambio Climático de Frente, pero también se puede entrar, por supuesto, a través del sitio oficial del país. Entonces, esta plataforma, se las voy a platicar un poquito, dado que es como pues, la plataforma más grande ahorita que tenemos en términos de divulgación, ¿no? La otra plataforma del sitio el sitio oficial del país es sobre acceso a la información. Esta es una plataforma de divulgación, y entonces el tono también es diferente, ¿no? Entonces, esta plataforma tiene 3 ejes temáticos, que es qué tengo que saber sobre el cambio climático, cómo nos afecta, y aquí, a diferencia de muchas otras plataformas que hay en internet sobre cambio climático, porque la verdad es que hay muchísima información sobre cambio climático en internet, pero ¿qué diferencia hay en esta plataforma a comparación de otras? Que esta plataforma está enfocada a México. O sea, ¿qué hay que saber? Pues obviamente es un fenómeno global, y entonces, pues, o sea, ahí es la descripción del cambio climático, ¿no? Pero ¿cómo nos afecta? Entonces ahí ya pasamos a otro nivel, que es hacia México, ¿no? Y luego, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿en qué hay que saber? Hay videos interactivos, hay infografías, ¿no? Con estas diferentes temáticas, y esta parte es la que les decía de cómo nos afecta, ¿no? Son mapas interactivos también, donde podemos ver, por ejemplo, los mapas de riesgos, ¿no? Y entonces
a eventos hidrometeorológicos. Y también podemos ver, nos despliegan infografías por estado, donde nos van a dar las características socioeconómicas de cada estado, ambientales, y también las proyecciones de escenarios de cambio climático al 2030 en cuanto a la temperatura y a la precipitación, ¿no? Entonces, esto, la verdad, este enfoque de esta forma así como tan accesible y tan fácil, no es fácil de encontrar en las redes, ¿no? También tenemos esta parte de qué podemos hacer, y entonces la plataforma está dirigida tanto como a 3 públicos principales, que son los tomadores de decisiones, o sea, instituciones gubernamentales, pero sobre todo para gobiernos locales, porque finalmente el gobierno local es el que tiene la acción directa en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno local? ¿Qué puede hacer un centro de trabajo, ¿no? Una empresa, una escuela, ¿no? Cualquier centro de trabajo. Y tú, o sea, pero ese tú es dirigido a los jóvenes, ¿no? Este es para esas edades. Y entonces también tenemos algunos cuestionarios interactivos donde te mide tu estilo de vida, ¿no? Y entonces te da como recomendaciones de qué puedes hacer para cambiar esa parte, ¿no? Entonces, ya el otro enfoque con el que manejamos en el INEC y que, bueno, pues que lo hemos empezado a trabajar más bien desde hace poco en el INEC, es la parte de educación, ¿no? No solamente la parte de comunicación y divulgación, sino que ya ahorita nos estamos metiendo también en la parte de educación ambiental para la sustentabilidad, ¿no? Enfocada obviamente a cambio climático, donde a través de estos procesos buscamos que los sujetos, pero sobre todo las colectividades, construyan conocimientos, actitudes y valores que permitan establecer una pues, relación responsable, ¿no? Con el medio ambiente, y sobre todo emprender acciones a fin de participar en la solución de la problemática socioambiental, ¿no? Entonces, esto es como muy importante. Aquí no se trata ya nada más de pues les voy a transmitir conocimiento y a ver qué hacen con ese conocimiento. Aquí, o sea, sí hay una intencionalidad, o sea, no es nada más como en algunas cuestiones de divulgación, donde pues nada más te explico ese conocimiento, te lo traduzco, te lo hago accesible, sino que más bien aquí estamos buscando la acción. O sea, a través de la educación ambiental para la sustentabilidad, se busca, o sea, transformar, ¿no? Entonces, no son estos, o sea, no lo estamos viendo como este accesorio de la educación o esta capacitación que yo voy a dar para solucionar un cierto problema, sino que más bien, o sea, lo vemos como un proceso nodal, ¿no? La educación dentro, para enfrentar el cambio climático, porque a través de la educación es como podemos reconstruir a la sociedad, ¿no? Estas relaciones entre las personas y entre las personas y el medio ambiente. Entonces, es a través de la educación que podemos construir una nueva forma de estar en la Tierra, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el instituto, lo que hemos estado haciendo es la revisión de planes y programas de educación secundaria junto con la SEP, ¿no? En términos de cambio climático, obviamente, pues cada quien puede aportar desde su trinchera. Entonces nosotros estamos viendo, pues, para que se aborde el tema de una forma transversal, como ustedes, como lo planteé desde un inicio de esta plática. El cambio climático no es nada más una cuestión, o sea, no se puede abordar desde las ciencias naturales nada más, por ejemplo, ¿no? Desde la física, la química, la biología, ¿no? O sea, el cambio climático tiene que ver con toda la parte social. ¿Por qué? Porque finalmente está relacionado con nuestra forma de desarrollo. Entonces no lo podemos o sea, desvincular de todas las ciencias sociales. Entonces tenemos que ver, o sea, en la educación tiene que ser una cuestión transversal
no puede estar nada más en ciertas materias, ¿no? Entonces también realizamos unos manuales para docentes y estudiantes de secundaria en coordinación con, bueno, en colaboración con UNICEF. También hemos hecho en colaboración con Televisión Educativa una serie que se llama El cambio climático nos toca, y fue parte de la programación el año pasado, salió, bueno, fue el estreno de la programación de verano divertido de la SEP. Y hemos hecho webinars para docentes en coordinación con la SEP, y actualmente en colaboración con UNICEF nos encontramos realizando unos cursos en línea masivos y abiertos para la formación docente sobre cambio climático, porque si algo hemos visto es que hay muy poca preparación, o sea, con la que llegan los docentes para poder hablar de temas de cambio climático. Casi siempre es la preparación que el docente mismo se busca, que busca en internet o demás y eso. Pero, por ejemplo, en la carrera magisterial o demás, no hay esta formación hacia los docentes. Entonces, pues nos parece que es muy importante incidir en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, estos son los manuales que hicimos, ¿no? Están completamente accesibles a todo público de forma gratuita, tanto en el sitio oficial de país como en el sitio de UNICEF México. Los pueden descargar sin ningún problema, y lo que tienen por objetivo es brindar herramientas a docentes y estudiantes para ampliar el conocimiento sobre el medio ambiente y el cambio climático y la reducción de riesgo de desastres, obviamente con el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes para mejorar su bienestar, ¿no? Tienen un encuadre pedagógico que es un encuadre que es de UNICEF, que se llama las escuelas amigas de la infancia, las cuales ponen en el centro el eje central, o sea, es el bienestar y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces el centro en realidad pues es el sujeto, o sea, el individuo a formarlo, y no solo se le reconoce como un individuo, por ejemplo, que puede estar en una condición de vulnerabilidad hacia el cambio climático, sino que también se reconoce su potencial como agentes de cambio, ¿no? Entonces, es en este momento, además, en secundaria, donde nos estamos definiendo, ¿no? ¿Cuál va a ser este ciudadano que nosotros vamos a ser, ¿no? Entonces, nos parece un momento crítico de intervención educativa para entonces, pues realmente, o sea, que cuenten con una dimensión tanto, o sea, participativa, democrática, ¿no? Entonces tiene 5 capítulos, no me voy a meter mucho en ellos, ¿no? Pero pues en realidad, o sea, es pues ver cómo el cambio climático impacta mis derechos, ¿no? Y a mi derecho a un medio ambiente sano. Pero ¿qué es esto del cambio climático que nos está afectando? O sea, si quiero saber qué es lo que está cambiando, o sea, tengo que saber qué es el clima, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es el clima? ¿Cómo está, o sea, íntimamente relacionado con nuestra vida y con nuestra cultura, ¿no? El clima. ¿Cuáles son estas causas y consecuencias del cambio climático? ¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático y enfrentar el cambio climático desde la escuela, ¿no? Para reducir el riesgo de desastres. Entonces, bueno, pues como ya se me estaba acabando el tiempo, pues nada más, pues les quería dejar este mensaje, que finalmente ahorita lo que hagamos, o sea, estamos ya en un tiempo donde no podemos nada más divulgar el conocimiento por divulgar el conocimiento. En términos de cambio climático, tenemos que tener esta intencionalidad. Tenemos que buscar que cualquier acto de divulgación, de sensibilización, de comunicación, de educación, nos lleve a la acción. Ya no hay más tiempo.
para nada más estar pues divulgando el conocimiento y no saber qué hacer con él. Tenemos que buscar en todo lo que hagamos, involucrarnos todos en la acción. Entonces, pues con esto, pues cierro la presentación y pues quedo abierta a sus preguntas. Gracias, Darío. No, al contrario, gracias a ti, Erika. Y gracias por el panorama que nos has dado sobre lo que está haciendo el INEC, tanto en aspectos de divulgación como de educación, ¿no? Que eso creo que es muy interesante, cómo han hecho esta transición de lo divulgativo a lo educativo, ¿no? Y en lo que alguien se anima a hacer una pregunta, ya sea por aquí, bueno, ya hay una. Este, igual si quieren pueden hacerla a través de su micrófono, si no, pues la leemos. Bueno, lo decía principalmente por la pregunta que está aquí. A ver, procuraré hacerla en el micrófono. Muchas gracias. Es información muy útil la que diste. No conocía estos recursos. Siempre son útiles. Ya lo compartí en las redes sociales para que más gente pueda conocimientos. ¿Qué tan eficiente es la comunicación del INEC hacia las otras dependencias del gobierno y qué tan receptivas están estas otras dependencias ante el llamado que les hacen de necesitamos incorporar el cambio climático en las políticas, en los programas, en la forma de llevar a cabo las actividades de las distintas secretarías? Bueno, pues gracias, Ruri, que es una pues pregunta muy interesante porque justo, como bien decía yo, uno de nuestros públicos principales son los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, hay todo un mecanismo, por ejemplo, de comunicación y de actuación un poco, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, que es el SINAC. Dentro del SINAC está la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Entonces, ahí, a través de todas las reuniones, es esta coordinación, bueno, del Sistema Nacional de Cambio Climático, pues, presidente, o sea, es el presidente de la nación, sin embargo, o sea, delega esta actividad en la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, ellos, o sea, a través se hacen reuniones cada determinado tiempo y demás, y ahí es donde justo se hace todo este intercambio, por ejemplo, con las diferentes secretarías que están involucradas, ¿no? Que prácticamente son todas, en enfrentar el cambio climático, y entonces ahí es este mecanismo de comunicación constante, ¿no? Sobre cambio climático. Por supuesto, o sea, esto lo hemos visto desde que el SINAC se pone en marcha en 2014. O sea, surge a partir de la Ley General de Cambio Climático, pero mientras se hacen todos los arreglos y demás institucionales para poderlo conformar, arranca en 2014, hasta la fecha, seguimos pensando que debe de haber mucha mayor comunicación y mucha mayor actuación en conjunto, ¿no? Pero esto es parte también de que no estamos acostumbrados a trabajar de forma transdisciplinaria. Esto creo que es un cambio que tenemos que ir avanzando, principalmente, digo, en la academia se empiezan a dar mucho más este tipo de acciones, en gobierno no tanto, pero actualmente, o sea, en el caso de cambio climático al menos, como es un tema que abarca todos los sectores, entonces sí empezamos a ver que hay un poco más, o sea, que se propician pues mucho más pues esta comunicación y actuación, ¿no? En conjunto. Por supuesto, estamos lejos de lo ideal. Gracias. Sí, muchas gracias, Rory. Bueno, reservo de que hay otra pregunta. Yo quería hacer una, sobre todo porque mencionaste alguna parte sobre la relevancia de esta integración, no solo, digamos, que de un solo lado se haga la divulgación, sino que haya esta unión entre sociedad civil, academia, gobierno, etcétera, ¿no?
Y en el tiempo que tú llevas ahí, y tanto también, como lo mencionaste, has estado en organizaciones, en sociedad civil y en academia, ¿realmente sí se logra? O sea, ¿crees que sí hay una sinergia entre todas estas ramas? No sé si llamarlas ramas, pero ¿sí me explico? Sí, sí te explicas. Lo que pasa es que pues estamos muy acostumbrados a que todo está bien sectorizado, ¿no? Todo está metido en cajitas, o sea, nuestra sociedad está metida en cajitas, tanto y así incluso el conocimiento, ¿no? Estamos, o sea, divididos en disciplinas y luego es muy difícil o sea, se han especializado tanto, por ejemplo, las disciplinas, que a veces es muy difícil que, pues, o sea, intercambiemos con otras disciplinas y veamos o sea, tengamos un abordaje integral. Entonces, de la misma forma pasa con, este es el campo de la academia, este es el campo del gobierno, este es de la sociedad civil, ¿no? Este es del sector privado, como que cada quien está en su mundito y efectivamente cuesta mucho esta comunicación, ¿no? Y además, algo que es como muy, pues muy importante de valorar, o sea, hacia dónde queremos ir, es porque tenemos que tener en nuestra mente y en nuestra meta un bien común, no un bien particular. Y eso también es algo, o sea, el individualismo es algo característico de la crisis en la que estamos metidos, ¿no? Entonces, si seguimos nada más viendo para nosotros mismos y para nuestro bienestar personal o de mi empresa o de mi gobierno nada más, de mi ONG, pues no vamos a lograr finalmente enfrentar o realmente hacer un cambio significativo. Entonces, creo que no se ha logrado, o sea, hasta el momento, o sea, yo veo algunos indicios, o sea, eso sí, o sea, de cómo era antes a cómo está ahorita, creo que hay un poco más de empezar a actuar como más en conjunto y de empezar a comunicarnos un poco más para poder, para poder enfrentar este tipo de fenómenos, ¿no? Pero sí es muy importante tener claro que pues, o sea, no es el beneficio particular lo que estamos buscando, ¿no? Sino es más bien un bien común para la humanidad, o sea, no para ciertos grupos de la humanidad, por eso estamos con todas las desigualdades que tenemos, ¿no? Vale, muchas gracias, Erika. Este... Es que me mandaron una pregunta por privado, pero Ajá. bueno, preguntan que si es posible hacer servicio social en el INEC. Sí, sí, claro que sí. Creo que ahorita ya estamos medio cerrando el año de los servicios sociales, tendría que preguntar, pero sí hay diversos proyectos, por ejemplo, para la UNAM, o sea, tenemos varios convenios con la UNAM, entonces, y también con otras universidades, donde se pueden hacer servicio social. Si no entran, por ejemplo, ya en este año, o sea, porque cada año se van renovando, empezamos el año que viene. Perfecto. Creo que ya son todas las que hay aquí. Yo tengo varias, pero las quisiera mejor dejar para el conversatorio que vamos a tener dentro de 2 semanas, Sí. el cual invitamos a todas las personas que han seguido esto. Yo lo dejaré hasta aquí con la presentación de la bióloga Erika. Y nada, invitarles que la próxima semana no vamos a tener seminario porque es en el congreso del programa. Entonces, invitados al congreso. Pero dentro de 2 tendremos la participación del maestro Javier Cruz. Y después de su intervención vamos a tener el conversatorio final en el que va a estar Raiza y Bernie de Estudios Planeteando, Erika del INEC y Javier de la UNAM. Entonces, pues muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, Erika. Gracias, hasta luego.